respeto. ¡Manny! Está pelando. Va de tu lado, agárralo. ¡Ya está, Chema! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¿Sí quién? ¿Dónde estás, Alma? ¿Cómo que dónde, Ponce? Pues yendo a casa de la mamá del Chema. Regrese por donde vino y espérenme en la comandancia. El Chema se dejó venir con toda su gente y estamos... ¡Paren! ¡Vengan! ¡Armados, que el Chema lo quiere vivo! ¡Bájate, cu... ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Perímetro! ¡Vayan por la camioneta! ¿Qué te metiste ahora, ¡llama a la ambulancia! Es lo que provoca. ¿Qué hace usted aquí? Le dije que se quedara en la comandancia. Y yo le digo que vine a ayudarlo porque solo no va a poder con lo que se viene, ¿eh? Esto va a ser una guerra de sangre y fuego. ¡Sirva de algo! ¡Prenda el carro! ¡Vámonos a la ambulancia! ¡Vámonos! Es lo que provocas, ¡vámonos! ¡Órale, Narváez! Necesito que el laboratorio funcione como un relojito, señores. Vamos a meter la chancleta, viejo Vélez, pero sin bajarle a la calidad. No podemos quedar mal con esta gente. Usted no se preocupe, patrón, que yo tengo todo controladito, vea. Ja. ¿Qué pasó, carepiojo? Ah, hágamelo pasar, pero que venga escoltadito. Patrón. ¿Quién llegó? Va entrando Ricardo Almenar. Entonces, la jugada. Pasó, Tostado. ¿A poco esta es la manera de tratar a los amigos? Bajen las armas. Pena con usted, don Ricardo, pero como ya se dieron de cuenta, el lugar es un poquito complicado, ¿no? Además que los amigos avisan antes de llegar, ¿no? Pues sí. Pero pues andaba en el área. Te quise venir a saludar y a darte buenas noticias, mi capo. Quiero que me dupliques la merca que me vas a mandar. Qué pena con usted, don Ricardo. Pues que esa merquita que usted está viendo, ya la tengo comprometida. ¿Se puede saber con quién, capo? ¿Sabe que no me gusta el tonito con el que me está hablando? ¿No será más bien que el veneco le está llenando la cabeza de cucarachas? Qué jartera tener que sacar esas cucarachas a punta de plomo, ¿sí o qué? Anotaron la receta, ¿no? Esto se llama sancocho. Uy, a ver, porque esto promete. Quedó buenísimo. Eso levanta a un muerto, señoras. Es más, le preparan esto a algún caballero y les prometo petición de matrimonio en media hora insofacto. Vaya, llévenla a los muchachos que estaban fuera esperando. Eso sí, digan que lo prepararon ustedes y hacemos una rumba después. Vaya. Oh. Entonces, flaca, ¿no vas a probar esto que preparé con mis manos? Sí, sí huele delicioso hasta aquí. Pero dame un segundo, voy al baño. Claro. Este hombre necesita un médico. Ya se lo consigo.
Dígale a sus hombres que se preparen porque seguro que el Chema Venegas viene para acá. Ya están todos avisados. ¡Bájate! No te dije que no hicieras nada, para que veas ahora en qué la... ¡Ponlo al primer piso! ¡Cierra la puerta! Nelson, por favor, vete antes de que nos metamos en problemas. Vete. Dime que tienes las mismas ganas de que esto pase, Regina. Por favor, dímelo. Oye, compa, ¿por qué me estás tratando así, ¿Que no somos socios y amigos? Lo somos. Es que no me gustan las sorpresas y menos aquí. A mí tampoco me gustan las sorpresas. Y por eso te vine a ver la jeta, Porque creo que te me estás volteando y eso es lo que está pasando aquí. Vea, don Ricardo. Le digo que tenga mucho cuidado cómo me habla aquí en mi casa. Por su bienestar y por el de sus amigos. Yo a usted lo respeto. Pero no me gusta que me calumnien y mucho menos que me exijan porque no soy la criada de nadie. Le repito la pregunta. ¿No será que el veneco está hablando a mis espaldas? No, Lo que ha hecho ese venezolano es solo hablar bien de ti, Que el bueno para el business es este, Y mira nada más. Estás lleno de merca, ¿Por qué no me la quieres vender a mí? Porque soy un hombre de palabra y ya la tengo comprometida. Por otra cosa. Porque con mi merca y con lo que produzco, hago lo que se me dé la puta gana y cómo fue. Píntela pues, mijo. Siéntate aquí. Sentado. ¡Sálganse de ahí! ¡La bronca no es con ustedes! ¡Nadie se mueve de sus posiciones! ¡Prepárense! ¡La bronca no es contigo, Ponce! Solo quiero al Narváez y los dejo vivir a todos. Ahora, si te gana tu sentido del deber, pues hasta aquí llegaron, ¿Qué va a hacer? Tú decide. Tráenos más café, Liliana, por favor. Ya te preparé una comida con la prensa en el casino. Un chingo de comida y chupe para los muertos de hambre. También unas viejas y ¿Qué más quieres? Esas cosas funcionan con los que están de nuestro lado, pero no con los mendigos como el del Francisco Moreno, ese del diario en la mañana. A esos hay que llegarles con más tacto. ¿Y como de cuánto se te ocurre que es ese tacto? Como decía el general Obregón, ¿cuánto le ponemos al cañonazo? Pues unos 50,000 pesos y a ver qué dice, ¿no? Muy bien, pero le vas a decir que es un donativo para su periódico que es tan cultural. Espero que sí puedas hacer esto, mijito. Gracias, Liliana. Le voy a dar 2 consejos. El primero es que aprenda a tocar la puerta antes de entrar. Y el otro es que una de las virtudes para que usted conserve su trabajo es la discreción. ¿Sí entiende, verdad, mijita? Bueno, muchas gracias. Nunca habíamos agarrado a Clark así, señor. Con esto podemos decir que no conocemos bien a nuestro presidente municipal y precisamente en el entierro de su secretaria particular. Pues tiene luz verde moreno.
Tenemos el apoyo político del partido de la oposición. Y nos podemos ir con todo. A ver qué pasa. ¿Y cree que podamos tumbar esta dictadura perfecta? Lo intentaremos. Pero para eso hay que apoyar a Clara Marina Oteiza. Que se sienta que el asunto es político. Que apoyamos a la oposición. ¿Me entiendes? ¿Qué esperas, Ponce? Entrégame a Narváez y asunto arreglado. Entonces, ¿qué, Ponce? ¿Me vas a entregar para salvar el pellejo? Porque si es así, prefiero que me pegues un tiro ahorita mismo antes que darle gusto al p*** Chema Venegas. ¿Por qué no mejor se calla el hocico? Que por su culpa es que estamos metidos en esto. Pues haber sabido que iba a ser el tiro contigo, mi reina. ¡Narváez, cállate! Sierra, comunícame con la delegación BCNP de refuerzos. ¿Quién es el jefe de esta delegación? Ah, no, pues ha de estar con su amante. O chupando en uno de los bares de las afueras del pueblo. O sea, payaso, Ponce. No da risa. Pues por eso estamos así de No, no se equivoque. Estamos jodidos porque ustedes, los de la capital, vienen a imponerse aquí a sus anchas. Sin ni siquiera conocer ni el lugar ni la gente. ¿Qué pasó, Ponce? Quiero a Narváez, Está bueno, pues. Te voy a dar 5 minutos para que lo pienses. Y después de esos 5 minutos no me lo has entregado, no respondo. Quedará en tu conciencia, Nelson, por favor, suéltame. Regina, conmigo no tienes que fingir lo que no eres, lo que no sientes. Ah, y según tú, ¿qué soy? ¿O qué siento? Dime, ¿eh? Bueno, eres una mujer evidentemente muy hermosa. Una maravillosa madre. Pero también eres una mujer que siente. Una hembra que no puede dejar de sentir así lo quiera. Apasionada. No soy yo. Regina, son mis ganas de ti que me hacen ver todo esto. Cuéntame algo, dime algo. Estas ganas son solo mías. Por favor, déjame pasar. Perdón. Ok, perdón, Regina. Perdón, Dios. Ah, qué vergüenza. De verdad, perdóname. Yo siempre he sido un animal desenfrenado que no mide consecuencias. Por favor, perdóname, ¿sí? No ha pasado nada, por favor. Tranquilo. No hay nada que perdonar. No pasa nada. Bueno, pero sí. Insisto, perdóname y corrijo. Sí ha pasado mucho. O por lo menos a mí me ha pasado mucho. Porque me enloqueciste. Porque es verdad todo lo que dicen de ti, que enloqueces a los hombres. Como Almenar Paiva, después enamoraste hasta los huesos a un como el Rojo. Tienes caballitos en los ojos. A ver, perdón. No estoy entendiendo. Ok, perdón, ok. No te molestes. No es tu culpa, Regina. No has hecho nada. Yo fui el que malinterpreté todo. No sé cuándo, no sé por qué, no sé en qué momento, pero me embrujaste. Flaca, me embrujaste. Y aquí estoy. Prendido en fiebre por ti. Pero les repito, no es tu culpa, discúlpame. Yo me voy, sí. Es que lo vamos a hacer es de este lado nada más, así que... Perdón, señora. Mirna, espero que entienda la gravedad de la situación. Si no manda unos refuerzos en los próximos minutos, esto va a ser una masacre. Y dígale eso al coronel Jiménez Arroyo. Aquí voy a esperar su llamada si es que seguimos con vida. ¿Que no contamos con ayuda de su parte? No, por el momento no. Pero ya que usted es la encargada de aquí, muéstreme el armamento con el que contamos. Ahí está. Eso es una broma. Pensé que eran armas incautadas. Ahora sí dio risa, fíjese. Lo nuevo se lo quedan en DF. A nosotros nos mandan lo usado. ¿Cómo la ve? Ya estuvo, Chema. Ya les diste suficiente tiempo, cap. Vamos a entrarles porque van a traer refuerzos, güey. Ah, espérate, Rojo. Hay más tiempo. Yo no quiero polis innecesariamente. Si nos salen a atacar, ¿qué? ¿A poco nos vamos a dejar, Chema? No, bueno, si se ponen brutos, pues los quebramos, güey. Los mandamos en cajones a todos.
Pónganse al tiro, ¿eh?